oportunidad vamos a trabajar la dinámica rotacional. Entonces, terminamos la unidad de dinámica, la dinámica lineal, la dinámica translacional, donde plantean las leyes de Newton. El movimiento es lineal. Me explico, para que un cuerpo se mueva, ¿qué le debemos aplicar? Una fuerza. Entonces, en el movimiento lineal, el concepto, se trabaja en el concepto de fuerza. Aquí, en la dinámica rotacional, okay, vamos a tener a colación, por ejemplo, que yo vaya a realizar, va a apretar o a aflojar una tuerca. ¿Listo? Le voy a aplicar una fuerza y ¿qué condiciones encuentro? Que la fuerza donde yo la aplico está a una distancia del punto de giro. O sea, no estoy directamente aplicando la fuerza acá, sino en otro punto. Entonces, esta fuerza me va a producir un movimiento de rotación. Por eso llamamos la dinámica rotacional. Entonces, las condiciones, ojo, que se deben presentar es que yo debo identificar la fuerza, ¿okay? El punto donde se va a aplicar la fuerza, y debo identificar el punto de rotación, que debe ser fijo, punto fijo. Muy bien. ¿Cuál hace torque? ¿Cuál me produce? Primero, ¿en qué dirección va a girar en este caso? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En este caso, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y ahora la otra pregunta es, ojo. Entonces, dependiendo de eso, ¿en qué dirección? Como son dos vectores, el vector fuerza y el vector distancia, al multiplicar los dos vectores, ¿en qué dirección me va a dar el vector resultante? Dependiendo de la mano, la regla de la mano derecha. ¿Okay? Si va en el sentido de las manecillas del reloj, sería hacia adentro negativo. Si va en contra de las manecillas del reloj, sería hacia afuera. Recuerden, de todas maneras, si yo tengo el producto de dos vectores A por B, ¿listo? ¿Listo? Yo me paro en un vector, en el primero, y voy a barrer hasta el otro. Me va a indicar el pulgar en qué dirección va a ir el vector resultante. En este caso, multiplicar A por B, iría hacia afuera. Si yo tuviera por acá B, si B estuviera por acá, entonces iría desde A hasta B. Entonces me paro en A, para barrer a B sería en este sentido. ¿Hacia dónde sería el vector resultante? Hacia adentro. Muy bien, entonces ahora otro cuestionamiento. Si yo aplico una fuerza en el sentido del radio, en este caso en el sentido de la llave, ¿me produce movimiento? Ay, no, el movimiento me lo produce la fuerza, que es ¿qué? Perpendicular al radio de acción, al radio o a la distancia que une el punto de acción y el punto fijo. Ok, en este caso, la que me produce movimiento sería este. Ahora, démosle nombre entonces. ¿Cómo vamos a llamar? Como ya no, aquí no aplicamos, pues no vamos a hablar de fuerzas, entonces aquí vamos a hablar es de torques. Entonces, ¿qué me produce el movimiento de rotación? Los torques. Un torque, como también conocido como momentum, lo va a representar con este símbolo. ¿Listo? Y lo vamos a llamar como el producto de la fuerza por el radio. Pero debes tener en cuenta que la fuerza que debes tener que produce torque es la fuerza perpendicular. Por ejemplo, en este caso, tengo una fuerza que le estamos aplicando a esta llave por un ángulo θ. ¿Listo? Aquí, el ángulo que es, recordemos como vector, el que tenga el ángulo es seno o coseno. Coseno. Entonces aquí, el perpendicular, la fuerza de la componente perpendicular, ¿es seno o es coseno? Aquí sería coseno. Entonces, para esta relación que depende de quién tenga el ángulo, el torque va a ser igual a la fuerza por el coseno de θ por el radio. ¿Y en qué unidades lo vamos a determinar? En newton por metros. Para ya aplicarlo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos esta fuerza de 300 newton, este ángulo de 40 grados y el radio de la llave es de 30 centímetros. Me piden, bueno, entonces, ¿cuál es el torque que produce esa fuerza? Usted primero debe tener en cuenta que la fuerza que produce torque debe ser la fuerza perpendicular. Entonces, el torque va a ser igual a la fuerza por seno o coseno en este caso. ¿Cuál sería? Por coseno de 40, que es el ángulo, por 0,3. ¿Por qué 0,3 en vez de 30?
porque debemos tener la coherencia de unidades y las distancias deben estar en metros. Aplicando obtenemos un torque de... Ahora vamos entonces a operar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 300 por coseno de 40 por .3 igual. Antes de operar, recuerda que debe estar en grados, debe estar en modo de acá. ¿Listo? Entonces me da 68,94 newton por metro. 68.